El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler llegó a la Cancillería del Reich como el 14º canciller de una democracia moribunda. 12 años después, esa misma democracia era escombros. Berlín ardía. Y más de 60 millones de seres humanos habían muerto en la guerra más devastadora que la humanidad había conocido hasta entonces. Esta no es la historia de un monstruo abstracto que emergió de la nada. Es la historia de cómo una nación entera, con su cultura, su burocracia, sus generales, sus ciudadanos, construyó, sostuvo y finalmente fue destruida por el régimen que eligió. La Alemania que parió al nazismo no era un país bárbaro. Era la nación de Goethe, de Schiller, de Beethoven. Tenía una de las tasas de alfabetización más altas del mundo, una tradición filosófica venerada en toda Europa y una industria militar que había llevado al mundo entero al borde del colapso en 1914. Pero en 1919, ese mismo país recibió una factura que no podía pagar. El Tratado de Versalles le impuso 132.000 millones de marcos oro en reparaciones de guerra, le arrebató el 13% de su territorio y le redujo el ejército a 100.000 hombres. Esa herida abierta fue el caldo de cultivo en el que Hitler encontró su voz, sus seguidores y finalmente su camino al poder. Lo que siguió fue una transformación sin precedentes. En menos de 6 meses desde su nombramiento, Hitler convirtió una república parlamentaria en un estado totalitario de partido único. Utilizó las leyes, las instituciones y la burocracia existentes para desmantelar cada uno de sus contrapesos. Y cuando el aparato legal ya no fue suficiente, usó el miedo, la violencia y finalmente la guerra total. Este guión narra esa travesía, desde las trincheras de la Primera Guerra Mundial hasta los últimos búnkers de Berlín, desde el interior del sistema alemán, sus líderes, sus soldados, sus decisiones y sus consecuencias. El capítulo alemán de la Segunda Guerra Mundial no es únicamente la historia de Hitler. Es la historia de cómo millones de personas siguieron, colaboraron, miraron hacia otro lado o simplemente obedecieron órdenes hasta que ya no hubo nada que salvar. Entender ese proceso no es justificarlo, es la única manera de asegurarse de que no se repita. Un hombre sin oficio, sin domicilio fijo y sin título académico, alguno estaba a punto de rediseñar el mapa del mundo. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, un pueblo austríaco situado exactamente en la frontera con el Imperio alemán. Su padre, Alois Hitler, era funcionario de aduanas del Imperio de los Habsburgo, un hombre que había ascendido desde la ilegitimidad hasta el respetable estatus de empleado público de nivel medio. La familia cambió de residencia varias veces, de Braunau a Passau, luego a Linz, donde Adolf pasó la mayor parte de una infancia sin nada notable que la distinguiera. Alois Hitler era un paterfamilias autoritario y brusco, dado a los golpes físicos, cuya sombra aterrorizaba a su hijo indolente. Adolf encontró refugio en su madre, Clara, quien lo mimaba con una devoción que rozaba la obsesión. 3 hermanos habían muerto antes de que Adolf naciera, y Clara había decidido proteger a ese hijo sobreviviente con una intensidad que lo aisló del mundo real. Cuando Alois murió en 1903, Adolf tenía 14 años. La tensión doméstica se relajó, pero el adolescente ya había tomado su forma esencial: solitario, fantasioso, incapaz de recibir críticas y absolutamente convencido de su propio genio. Era un mal estudiante. Sus notas en la Realschule, la escuela técnica de Linz, fueron tan bajas que tuvo que repetir año y superar exámenes especiales para no repetir una segunda vez. Fue suspendido en matemáticas y, significativamente, en alemán. Dejó la escuela a los 16 años sin título en mano, convencido de que su destino era la grandeza artística. Soñaba con ser un gran pintor, un arquitecto monumental, un creador de ciudades. Su único amigo genuino era August Kubizek, el hijo de un tapicero de Linz que aspiraba a ser músico. Kubizek lo describió más tarde como casi patológicamente sensible en todo lo que concernía a su cuerpo y su imagen. Hitler hablaba incesantemente. Kubizek escuchaba. Era la dinámica perfecta para alguien que nunca toleró la contradicción. En julio de 1907, Hitler convenció a su madre, ya gravemente enferma de cáncer, de que le permitiera ir a Viena a preparar el examen de ingreso a la Academia de Bellas Artes. La ciudad lo deslumbró. La Ópera Imperial, el Parlamento, los grandes edificios de la Ringstrasse.
pero exageradamente confiado en sus propios talentos, apenas se preparó para el examen, presentó una carpeta con sus dibujos y esperó. Cuando llegó el rechazo, lo golpeó, según sus propias palabras, como un rayo salido de la nada. Uno de los examinadores señaló que no tenía capacidad para ser pintor, quizás podría probar con arquitectura, pero la escuela de arquitectura requería un título de nivel medio que él no podía presentar gracias a su propia negligencia. Mantuvo ese fracaso en secreto. En diciembre de 1907, su madre murió. El médico de familia, un profesional judío de Linz, señaló que nunca había visto a alguien tan destrozado por el duelo. Hitler regresó a Viena en enero de 1908 e intentó el examen de ingreso por segunda vez en octubre de ese año. Fue rechazado de nuevo, esta vez sin siquiera ser admitido a la prueba práctica. Con sus fantasías artísticas definitivamente liquidadas, se hundió en los estratos más bajos de la ciudad. Entre 1909 y 1913 vivió en refugios de indigentes y albergues de caridad del distrito de Meidling, en el sur de Viena. Vendía pequeñas acuarelas de edificios y postales pintadas a mano para sobrevivir. No tenía trabajo fijo, no tenía planes, no tenía relaciones íntimas. Solo tenía tiempo, horas interminables en los cafés y las salas de lectura donde absorbe periódicos, panfletos políticos y textos pseudocientíficos sobre razas. Fue en ese Viena de principios del siglo XX donde Hitler entró en contacto sistemático con el antisemitismo como ideología política. La ciudad era el laboratorio de muchas de las corrientes de pensamiento más oscuras de Europa: el pangermanismo, el antisemitismo racial, el darwinismo social. El alcalde de Viena, Karl Lueger, del Partido Social Cristiano, había construido su base política sobre una retórica abiertamente antisemita, ganando elecciones con eslóganes que culpaban a los judíos de los males económicos de la clase media vienesa. Hitler lo admiraba abiertamente. Georg Ritter von Schönerer, líder del movimiento pangermanista austriaco, predicaba la superioridad racial de los alemanes sobre eslavos y judíos. Hitler absorbió esas ideas como esponjas absorben agua, sin filtro crítico alguno, mezclando en su mente el antisemitismo de los cafés, la retórica populista de Lueger y los libelos raciales de publicaciones de bajo fondo como Ostara, la revista del monje laico Lanz von Liebenfels, que combinaba ocultismo ario con teorías de jerarquía racial. En mayo de 1913 cruzó la frontera hacia Múnich. Lo que lo empujaba era en parte el deseo de evadir el servicio militar obligatorio en el ejército austriaco, que consideraba una mezcla racial degradada de eslavos, húngaros y judíos. Las autoridades austriacas lo localizaron y lo obligaron a presentarse ante una junta médica en Salzburgo en febrero de 1914. Fue declarado no apto para el servicio de combate ni auxiliar, demasiado débil. 4 meses después, el archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Sarajevo. Europa se encaminaba a la guerra y Adolf Hitler se encontró por primera vez en su vida exactamente en el lugar correcto. El 2 de agosto de 1914, un día después de que Alemania declarara la guerra a Rusia, Hitler envió una petición al rey de Baviera para ser admitido en el ejército alemán a pesar de ser ciudadano austriaco. La petición fue aprobada. Se enroló en el 16º Regimiento de Infantería de Baviera, el regimiento Lista, llamado así por su primer comandante, el coronel Julius von List. La guerra le dio lo que Viena nunca pudo: pertenencia, propósito y una identidad definida. Fue mensajero del regimiento durante 4 años. Participó en la batalla de Ypres en octubre de 1914, en la batalla del Somme en 1916, en la batalla de Arras en 1917. En agosto de 1918, fue temporalmente cegado en un ataque con gas mostaza cerca de Werwijk, en Bélgica, y fue evacuado al Hospital Militar de Payswalk, en Pomerania. Fue allí, en la cama de un hospital, el 9 de noviembre de 1918, donde escuchó la noticia del armisticio y la abdicación del Kaiser. El ejército imperial alemán, que nunca había sido derrotado en combate dentro del territorio alemán, capitulaba. Para Hitler, la explicación era tan simple como era venenosa. Alemania había sido apuñalada por la espalda por marxistas y judíos desde el interior del país. Esta teoría, la Dolchstoßlegende, o la leyenda de la puñalada por la espalda, no era invención suya. Circulaba ampliamente en los círculos militares y políticos alemanes desde semanas antes del armisticio. Pero Hitler la abrazó con una intensidad religiosa que nunca abandonaría. Tendría 29 años.
y lo que estaba a punto de hacer con ese odio cambiaría el mundo. Alemania firmó el armisticio el 11 de noviembre de 1918, pero no firmó la paz. Lo que siguió fue una guerra civil no declarada. En Berlín, el 9 de noviembre, el socialdemócrata Philipp Scheidemann proclamó la República desde una ventana del Reichstag para adelantarse a los espartaquistas, que minutos más tarde proclamarían la República Soviética desde otro edificio. El Kaiser Guillermo II abdicó ese mismo día desde su cuartel general en Spa, Bélgica, y se exilió en los Países Bajos. El imperio de 47 años se disolvió en horas. Lo que quedó fue una democracia improvisada que nadie había pedido, construida en medio del caos, y que sus enemigos llamarían para siempre la República de los Traidores. La Asamblea Nacional Constituyente se reunió en enero de 1919 en la ciudad de Weimar, elegida precisamente porque era la ciudad de Goethe y de Schiller, para enviar la señal de que la nueva Alemania era la Alemania de la cultura, no del militarismo prusiano. La Constitución de Weimar fue aprobada en agosto de 1919 y era, en papel, una de las más progresistas del mundo. Sufragio universal, incluido el voto femenino, parlamento bicameral, protección de derechos civiles. Pero estaba construida sobre arena movediza. El Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, fue el golpe del que la República de Weimar nunca se recuperaría del todo. El artículo 231, la célebre cláusula de culpabilidad de guerra, responsabilizaba a Alemania y sus aliados de todos los daños causados por el conflicto. Sobre esa base, las potencias aliadas impusieron reparaciones que en 1921 se fijaron en 132.000 millones de marcos oro, equivalentes aproximadamente a 30.000 millones de dólares de la época. Alemania perdió Alsacia-Lorena a favor de Francia, la región de Posen y Prusia Occidental a favor de la recién creada Polonia, creando el llamado Corredor de Danzig que separaba Prusia Oriental del resto del país, el territorio de Memel a favor de Lituania y el Sarre quedó bajo administración de la Liga de las Naciones por 15 años. El ejército quedó limitado a 100.000 hombres, sin tanques, sin aviación, sin submarinos. La humillación era total y calculada. En este contexto de crisis, Hitler encontró su voz. En septiembre de 1919, trabajando ya como informante y agitador político para el ejército alemán en Múnich, recibió la orden de infiltrarse en una pequeña agrupación de extrema derecha llamada el Partido Alemán de los Trabajadores, Deutsche Arbeiterpartei DAP. En lugar de informar sobre ella, se unió a ella como el miembro número 55, aunque los nazis inflaron más tarde ese número en sus registros oficiales para hacer parecer que el partido tenía más miembros de los que realmente tenía. En febrero de 1920, el partido adoptó un nuevo nombre, Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores, el NSDAP, y ese mismo mes, en el Festival de la Cervecería Hofbräuhaus de Múnich, Hitler presentó ante 2.000 personas el programa de 25 puntos del partido: nacionalismo extremo, antisemitismo racial, rechazo del Tratado de Versalles y una mezcla contradictoria de socialismo de Estado y capitalismo selectivo. Hitler era, ante todo, un orador extraordinario. No en el sentido académico, su gramática era irregular, su conocimiento histórico lleno de lagunas, pero tenía un don casi patológico para detectar los miedos, los resentimientos y las humillaciones de su audiencia y articularlos con una energía que los oyentes describían como hipnótica. Los informes de la policía bávara sobre sus mítines de 1920 y 1921 registran multitudes que aumentaban de cientos a miles. Hablaba durante horas, sin notas, construyendo crescendos que dejaban a la audiencia extenuada y exaltada al mismo tiempo. El 8 de noviembre de 1923, Hitler intentó acelerar el proceso por la fuerza. Esa noche, mientras el comisario general del Estado de Baviera, Gustav von Kahr, pronunciaba un discurso en la cervecería Burgerbräukeller de Múnich ante los principales líderes políticos, militares y empresariales de la ciudad, un centenar de hombres armados de las SA rodearon el edificio. Hitler entró a la sala, disparó un tiro al techo y anunció que la revolución nacional había comenzado. El plan era forzar a Kahr, al comandante del ejército bávaro, general Otto von Lossow, y al jefe de la policía del Estado, Hans von Seisser, a que respaldaran el golpe y luego marchar sobre Berlín, emulando la marcha sobre Roma de Mussolini de octubre de 1922. El golpe fracasó.
Carr, Lossow y Seiser fingieron cooperar esa noche, pero al amanecer habían enviado al ejército y a la policía a aplastar la revuelta. Al mediodía del 9 de noviembre, cuando Hitler, Hermann Göring, Erich Ludendorff y unas 2000 personas marchaban por el centro de Múnich hacia la Feldherrnhalle, fueron recibidos por un cordón policial. En el breve tiroteo que siguió murieron 16 puchistas nazis y 4 policías bávaros. Hitler se dislocó el hombro al ser derribado al suelo, o, según otras versiones, al arrojarse al suelo. Göring fue herido de gravedad en la ingle. Ludendorff siguió marchando estoicamente hacia los policías sin ser detenido. Hitler fue arrestado 2 días después, escondido en una casa de campo cerca de Múnich. Fue juzgado por alta traición. El proceso judicial fue un regalo inesperado. Hitler lo convirtió en un tribunal político. En lugar de defenderse, acusó. Proclamó que había actuado en nombre de Alemania contra la traición de sus gobernantes. Los jueces, muchos de ellos simpáticos a sus ideas, le permitieron hablar durante horas. Fue condenado a 5 años de prisión, la pena mínima, y solo cumplió 9 meses en la cómoda prisión de Landsberg am Lech, donde dictó a su secretario Rudolf Hess la primera parte de su manifiesto político, el Mein Kampf, Mi lucha, publicado en 1925. El putsch había fracasado militarmente, pero había transformado a Hitler en una figura política nacional. La Gran Depresión de 1929 fue el momento definitivo. Entre 1929 y 1932, el desempleo en Alemania pasó de 1,3 millones a más de 6 millones de trabajadores registrados. Las estimaciones reales son más altas. El sistema bancario colapsó. La clase media, que había visto sus ahorros destruidos ya por la hiperinflación de 1923, veía ahora sus negocios y empleos desaparecer por segunda vez en una década. El gobierno de la Gran Coalición, presidido por el socialdemócrata Hermann Müller, cayó en marzo de 1930, y los partidos tradicionales de centro-derecha tampoco podían ofrecer soluciones. El vacío político fue llenado por los extremos. En las elecciones al Reichstag de septiembre de 1930, el NSDAP pasó de 12 a 107 diputados, convirtiéndose en el segundo partido del país. En julio de 1932 alcanzó su máximo histórico, 230 escaños, el 37,4% de los votos, el partido más votado de Alemania. El mensaje era simple, repetitivo y eficaz. El Tratado de Versalles había destruido Alemania. Los marxistas y los judíos la habían traicionado por dentro. Los partidos tradicionales eran incapaces. Solo el NSDAP podía restaurar la grandeza nacional. Lo que los votantes de clase media, los agricultores endeudados, los pequeños empresarios en quiebra y los veteranos humillados escuchaban era que alguien finalmente se hacía cargo. La mañana del 30 de enero de 1933 amaneció gris sobre Berlín. El presidente de la República, Paul von Hindenburg, mariscal de campo de 85 años, héroe de Tannenberg y símbolo viviente de la vieja Alemania prusiana, firmó el nombramiento de Adolf Hitler como canciller del Reich. Lo hizo a regañadientes, bajo la presión de su círculo íntimo y con la convicción, compartida por casi toda la prensa alemana y extranjera, de que Hitler sería controlado. El astuto Franz von Papen, que había sido canciller apenas 6 meses antes y que ahora sería vicecanciller, le había dicho a un amigo esa misma semana: «En 2 meses habremos arrinconado a Hitler hasta dejarlo sin opciones». Era el error de cálculo más catastrófico de la historia política alemana. Hitler tenía solo 3 ministros nazis en un gabinete de 11 miembros. La prensa liberal alemana analizó la composición y concluyó que los conservadores dominaban el gobierno. The New York Times publicó en su primera página que la composición del gabinete deja a Herr Hitler sin espacio para cumplir con ninguna ambición dictatorial. El Berliner Tageblatt, de orientación liberal de izquierda, señaló que los nazis no causaban gran preocupación. La inteligencia colectiva de la élite política y mediática alemana no pudo, o no quiso, ver lo que estaba ante sus ojos. En la noche del 30 de enero, decenas de miles de hombres de las SA y las SS desfilaron ante la Cancillería del Reich con antorchas. La procesión duró horas. Desde una ventana del primer piso, Hitler saludó a la multitud. Hindenburg los observó desde otra ventana, confundiendo en la oscuridad las antorchas con los fuegos de otra era. El corresponsal de The Times de Londres describió la escena como inquietante. En las calles de Berlín, sin embargo, la mayoría de los ciudadanos miraba en silencio.
El corresponsal del diario estadounidense William Shirer, que cubría Berlín, escribió en su diario: «No hay alegría en el pueblo. Nadie está celebrando. Era una revolución que llegaba desde arriba, no desde abajo. La destrucción de la democracia siguió una cadencia precisa, calculada y ejecutada con una velocidad que paralizó a sus potenciales adversarios. El primer paso fue el incendio del Reichstag, el Parlamento alemán, en la noche del 27 de febrero de 1933. Las llamas comenzaron hacia las 21:14 horas. El edificio ardió durante horas. Un joven holandés anarquista de 24 años, Marinus van der Lubbe, fue detenido en el interior con materiales incendiarios. Hitler, que fue alertado mientras cenaba en casa de Joseph Goebbels, llegó al lugar y proclamó ante los periodistas que el incendio era el comienzo de la revolución comunista. Al día siguiente, firmó con Hindenburg el decreto del incendio del Reichstag, formalmente el decreto para la protección del pueblo y del Estado, que suspendía de facto las libertades civiles garantizadas por la Constitución de Weimar: libertad de expresión, libertad de prensa, derecho de reunión, secreto postal y telefónico, protección contra arrestos arbitrarios. Fue el primer instrumento legal del Estado totalitario. ¿Fue van der Lubbe un operador solitario o un peón en una trampa orquestada por los nazis? Los historiadores han debatido la cuestión durante décadas. Lo que no está en disputa es que el decreto fue preparado con una velocidad que sugiere premeditación. Esa misma noche del 27 de febrero, las SS y la Gestapo, que apenas tenía semanas de existencia formal, arrestaron a más de 4.000 dirigentes comunistas, socialdemócratas y funcionarios sindicales. Muchos de ellos serían enviados al campo de concentración de Dachau, inaugurado el 22 de marzo de 1933 en las afueras de Múnich, el primero de una red que llegaría a incluir más de 1.000 instalaciones en toda Europa ocupada. El segundo instrumento de la destrucción fue la Ley de Habilitación del 23 de marzo de 1933, la Ermächtigungsgesetz. Hitler necesitaba 2/3 de los votos del Reichstag para modificar la Constitución y otorgarse poderes legislativos plenos. El recuento era ajustado. Los 81 diputados comunistas habían sido arrestados o estaban en la clandestinidad. Muchos diputados socialdemócratas fueron amenazados abiertamente en el camino al Parlamento por hombres de las SS apostados en las puertas. La sesión se celebró no en el edificio del Reichstag, aún dañado por el incendio, sino en la Ópera Kroll, rodeada de uniformes pardos. El líder del SPD, Otto Wels, fue el único que se atrevió a hablar en contra. «Pueden quitarnos la libertad y la vida, pero no el honor». Hitler respondió con desprecio y le dijo que el SPD ya no era necesario. La ley fue aprobada con 441 votos a favor y 94 en contra, únicamente los socialdemócratas. Esa votación fue el acta de defunción de la República de Weimar. Lo que siguió fue la Gleichschaltung, la coordinación o alineamiento total de la sociedad alemana con el régimen. En abril de 1933 fueron disueltos todos los parlamentos regionales. En mayo, las ESA tomaron por asalto los sindicatos alemanes, arrestaron a sus dirigentes y confiscaron sus propiedades. El movimiento obrero organizado, que había sido el más poderoso de Europa, fue liquidado en días. En junio y julio, los partidos políticos restantes fueron declarados ilegales o se disolvieron voluntariamente bajo presión. El 14 de julio de 1933, a solo 6 meses del nombramiento de Hitler, una ley proclamó que el NSDAP era el único partido político legal de Alemania. En 6 meses, una democracia parlamentaria había sido reemplazada por una dictadura de partido único, utilizando sus propias leyes para suicidarse. Ernst Jünger, capitán del ejército alemán y escritor reconocido, había observado el ascenso del nazismo desde los márgenes intelectuales de la derecha alemana. En sus diarios, escritos entre 1941 y 1945 durante su estancia en París como oficial de la Wehrmacht, describió la atmósfera de esos años como una oleada de entusiasmo colectivo que destruía el juicio individual. No era un admirador entusiasta de Hitler, pero comprendía la mecánica de lo que había ocurrido: el vacío, la humillación nacional, la promesa de orden. Esa promesa costó todo. Ernst Röhm era el único hombre en Alemania que le hablaba a Hitler de tú. Habían compartido las trincheras, la cárcel política y los mítines de cervecería.
Pero en el verano de 1934, esa amistad de 15 años no valdría un centavo, porque Röhm se había convertido en un problema que Hitler no podía permitirse ignorar. Ernst Röhm era el jefe de las SA, las Sturmabteilungen o tropas de asalto, el ejército paramilitar de camisas pardas que había sido el músculo del nazismo durante su ascenso. En 1934, las SA contaban con aproximadamente 3 millones de hombres. 30 veces más que el Reichswehr, el ejército oficial alemán limitado por el Tratado de Versalles a 100.000 soldados. Röhm llevaba meses presionando para que las SA fueran incorporadas al ejército regular y él mismo fuera nombrado ministro de Defensa. Era, en su visión, la segunda revolución que completaría lo que enero de 1933 había comenzado. Desplazar también a las élites militares tradicionales. Para el alto mando del Reichswehr, esa perspectiva era una amenaza existencial. Para Hitler, que necesitaba al ejército para cualquier expansión territorial futura, la elección era clara. La trampa se tendió en junio de 1934. Heinrich Himmler, comandante de las SS, y Reinhard Heydrich, jefe del Servicio de Seguridad SD, fabricaron y amplificaron rumores de que Röhm planeaba un golpe de Estado contra Hitler. El 25 de junio convocaron a los comandantes de las SS a Berlín para una sesión informativa y les informaron que el putsch de las SA era inminente. No había pruebas sólidas. Las había, en cambio, de que Himmler y Göring utilizaron el momento para eliminar a rivales políticos que nada tenían que ver con Röhm. El 29 de junio de 1934, Hitler estaba en Westfalia asistiendo a una boda. Esa noche, Himmler y Heydrich le enviaron informes sobre disturbios de las SA en varias ciudades. Goebbels y Göring lo reunieron en su habitación de hotel y le presentaron la situación como una emergencia. Hitler ordenó a Göring volar de regreso a Berlín para coordinar las detenciones allí, y a Sepp Dietrich, comandante del Leibstandarte Adolf Hitler, preparar 2 compañías de élite de las SS. A las 2:30 de la madrugada del 30 de junio, Hitler abordó su avión privado, un Junkers Ju-52, con destino a Múnich. Cuando aterrizó en el campo militar de Oberwiesenfeld, ya había amanecido. Era sábado. En el hotel Hanselbauer de Bad Wiessee, a 65 kilómetros al sur de Múnich, Röhm dormía. Sus hombres, convocados para una reunión de liderazgo, habían llegado la noche anterior. A las 6:30 de la mañana, las unidades de las SS rodearon el hotel. Hitler entró personalmente a la habitación de Röhm. Lo encontró en cama. «Tú estás arrestado», le dijo. Röhm fue conducido a la prisión de Stadelheim, en Múnich. Otros comandantes de las SA fueron despertados en sus habitaciones, algunos sacados de la cama con sus amantes masculinos, dato que Hitler y Goebbels explotarían después para justificar la purga ante la opinión pública. Lo que siguió en las siguientes 48 horas no fue una operación policial, fue una masacre selectiva. En Múnich, las ejecuciones comenzaron esa misma tarde en el patio de la prisión de Stadelheim. En Berlín, Göring dirigió otra oleada de arrestos y fusilamientos en el cuartel del Lichterfelde. Los condenados incluían no solo a dirigentes de las SA, sino a conservadores y figuras que habían irritado al régimen. El ex canciller Kurt von Schleicher fue disparado en su propia casa junto con su esposa. Gregor Strasser, el ala socialista del partido que Hitler había aplastado en 1932, fue arrestado y asesinado en su celda. El vicecanciller Franz von Papen, cuyo asesor Edgar Jung había redactado un discurso crítico con el régimen pronunciado semanas antes, fue puesto bajo arresto domiciliario. Sus colaboradores más cercanos fueron ejecutados. A Röhm le ofrecieron, en un gesto extraño, la oportunidad de suicidarse. Le dejaron un revólver cargado en su celda. No lo usó. El 1 de julio, 2 oficiales de las SS entraron a su celda en Stadelheim y le dispararon a corta distancia. Murió en el piso de la prisión. El número exacto de víctimas de la noche de los cuchillos largos, Nacht der langen Messer, nunca fue establecido con precisión. El régimen reconoció oficialmente 77 muertos. Los historiadores estiman entre 150 y 200 ejecuciones sumarias. El 13 de julio, Hitler justificó la matanza ante el Reichstag. Había actuado como juez supremo del pueblo alemán para salvar a la nación de una traición. Nadie en la sala protestó. Las consecuencias del 30 de junio transformaron la anatomía del poder nazi. Las SS, que habían ejecutado la purga bajo las órdenes de Himmler y Heydrich, emergieron como la fuerza dominante del Estado.
El 20 de julio, Hitler las independizó formalmente de las SA. Himmler, que tenía 34 años, quedó al frente de la organización que en los años siguientes absorberá la Gestapo, construirá y administrará los campos de concentración y ejecutará la política racial del régimen hasta sus consecuencias finales. Su número 2, Heydrich, tenía 30 años y una mente organizativa de una frialdad clínica que sus propios colegas describían como aterradora. El segundo acto decisivo llegó semanas después. El 2 de agosto de 1934, el presidente Paul von Hindenburg murió en su finca de Neudeck, en Prusia Oriental. Tenía 86 años. El día anterior, sin consultar a nadie, Hitler había promulgado una ley que fusionaba los cargos de presidente y canciller en una sola figura, el Führer und Reichskanzler. Ese mismo día 2 de agosto, en todos los cuarteles del Reichswehr de Alemania, los soldados juraron lealtad no a la nación, no a la Constitución, sino a la persona de Adolf Hitler. Juro ante Dios este sagrado juramento. Rendiré obediencia incondicional al Führer del Reich alemán y del pueblo alemán, Adolf Hitler, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y estaré dispuesto en todo momento a arriesgar mi vida como un valiente soldado por este juramento. Era el juramento que 2 años después haría que generales con serias dudas sobre Hitler siguieran cumpliendo órdenes. La República de Weimar era ya una entidad sin rastros institucionales. El Tercer Reich estaba plenamente construido. 100.000 judíos combatieron en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. 12.000 murieron en el frente. 30.000 recibieron condecoraciones por su valor. Este dato, descubierto con disgusto por los propios funcionarios nazis al diseñar las primeras leyes antisemitas, complicó momentáneamente su aplicación. Pero solo momentáneamente. La persecución sistemática de los judíos alemanes comenzó casi de inmediato tras la toma del poder. El 1 de abril de 1933, el régimen organizó un boicot nacional coordinado contra los negocios judíos. Hombres de las SA, apostados frente a tiendas, consultorios médicos y despachos de abogados impedían la entrada a los clientes con carteles que decían «Alemán, no compres a judíos». La Ley para la Restauración del Servicio Civil Profesional, del 7 de abril de 1933, expulsó a los funcionarios judíos del Estado. Hindenburg, a instancias de organizaciones de veteranos, insistió en una excepción para los combatientes de la Gran Guerra. Los nazis aceptaron a regañadientes, pero descubrieron con furia que esa excepción cubría al 60% de los médicos, abogados, maestros y funcionarios judíos afectados. Las excepciones fueron siendo eliminadas una a una, hasta que, para finales de 1938, no quedaba ninguna. Las leyes de Nuremberg, promulgadas el 15 de septiembre de 1935 durante el Congreso del Partido en esa ciudad, representaron la formalización legal del antisemitismo racial. La ley de ciudadanía del Reich privó a los judíos de la ciudadanía alemana, reduciéndolos a súbditos del Estado. La ley para la protección de la sangre y el honor alemanes prohibía los matrimonios y las relaciones sexuales entre judíos y ciudadanos de sangre alemana, así como el empleo de mujeres alemanas menores de 45 años en hogares judíos. Una serie de decretos suplementarios definieron quién era judío. Quien tuviera 3 o 4 abuelos judíos era clasificado judío de pleno derecho. Quienes tuvieran 1 o 2 abuelos judíos eran Mischlinge, mestizos, de primero o segundo grado, una categoría legal cargada de incertidumbre y persecución intermitente. En 1936, con los Juegos Olímpicos de Berlín, el régimen moderó temporalmente la retórica antisemita pública. Los carteles con «Prohibida la entrada a judíos» desaparecieron de algunos establecimientos. Los periódicos de Julius Streicher, Der Stürmer, conocido por sus caricaturas virulentamente antisemitas, fueron retirados temporalmente de los kioscos más visibles. Era un paréntesis calculado para la audiencia internacional. En privado, la maquinaria de exclusión continuó funcionando sin interrupción. En junio de 1936, Hitler nombró a Heinrich Himmler Reichsführer de las SS y jefe de toda la policía alemana en un solo decreto, fusionando el aparato de represión del partido con el del Estado. A partir de ese momento, la Gestapo quedó subordinada a las SS. Adolf Eichmann, un vendedor ambulante de aspiradoras reconvertido en experto en asuntos judíos dentro del SD,
comenzó a construir un archivo de fichas que localizaba e identificaba a cada judío en Alemania: nombre, dirección, ocupación, clasificación racial por grado de ascendencia. Un segundo archivo catalogaba a los judíos más prominentes en el extranjero y sus conexiones con Alemania. Era la infraestructura de vigilancia sobre la que 5 años después se construiría el aparato del exterminio. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938 marcó el punto de inflexión entre la persecución legal gradual y la violencia descarnada. El pretexto fue el asesinato del diplomático alemán Ernst von Rath en París por Herschel Greenspan, un joven judío polaco de 17 años cuya familia había sido deportada de Alemania a Polonia en vagones de ganado. En la noche del 9 de noviembre, mientras los veteranos nazis celebraban en Múnich el aniversario del Putsch de la cervecería de 1923, Goebbels pronunció un discurso incendiario ante Hitler y los jerarcas del partido. La ira espontánea del pueblo alemán, insinuó, no debía ser refrenada. Los líderes de las SS y las S recibieron la señal. En cuestión de horas, columnas de hombres en ropa de civil, para crear la ficción de la espontaneidad, comenzaron a recorrer Alemania. Lo que siguió fue sistemático. En la ciudad de Leer, en Frisonia Oriental, un testimonio posterior documentado relata que un hombre de la Gestapo y los hombres de la SA derribaron la puerta de la familia Ackermann. El policía tiró al suelo a la esposa. Un miembro de las SS se abalanzó sobre el marido como un loco. Otro policía amenazó con arrojar a la hija de 3 años por la ventana. El padre fue llevado a rastras a la comisaría, donde los presos judíos fueron conducidos en procesión por las calles mientras grupos de ciudadanos gritaban «¡Maten a los judíos!» y los escupían. En la sinagoga los forzaron a leer en voz alta textos de Der Stürmer ante el altar. A las 2 de la mañana el cantor regresó cubierto de sangre. La sinagoga ardía. Sally Schlesinger tenía 12 años y vivía en Coblenza durante la Kristallnacht. En su testimonio posterior, describió cómo la despertó un ruido aterrador en la casa, cómo bajó las escaleras y encontró a hombres de las S agolpeando a su padrastro y a su tío mientras los sacaban a empujones. Los cristales del apartamento estaban destrozados sobre el suelo. Su madre estaba de pie en la habitación, tan cubierta de cristales que era imposible sentarse. Los hombres de la familia fueron enviados a Dachau, el balance de la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, llamada así por los 7.000 escaparates de negocios judíos destruidos en toda Alemania y Austria, fue el siguiente según las cifras reconocidas posteriormente: 267 sinagogas incendiadas o destruidas, más de 7.500 negocios saqueados, aproximadamente 100 judíos asesinados directamente durante los pogromos, y entre 25.000 y 30.000 hombres judíos arrestados y enviados a los campos de concentración de Dachau, Sachsenhausen y Buchenwald. La reacción del régimen fue, en una muestra de cinismo sin igual, imponer a la comunidad judía alemana una multa colectiva de 1.000 millones de marcos, a título de expiación por haber provocado los disturbios. Lo que la Kristallnacht demostró, ante los ojos de quienes quisieran verlo, era que el antisemitismo nazi no era retórica electoral. Era política de Estado con capacidad de ejecución nacional coordinada. Para los judíos que aún permanecían en Alemania, en ese momento, alrededor de 350.000 de los aproximadamente 500.000 que había en 1933, la pregunta ya no era si debían irse, sino si todavía podían hacerlo. El 16 de marzo de 1935, Hitler anunció ante el mundo algo que ya era, desde hacía meses, un secreto a voces. Alemania restablecía el servicio militar obligatorio y crearía un ejército de 36 divisiones, 550.000 hombres, en flagrante violación del Tratado de Versalles. La respuesta de las democracias occidentales fue una protesta formal y un acuerdo trilateral entre Francia, Gran Bretaña e Italia conocido como el Frente de Stresa, que condenaba el rearme alemán. No hubo sanciones, no hubo acción militar. Hitler tomó nota. El rearme había comenzado en secreto desde 1933. El presupuesto militar alemán, que en 1933 era de 1.900 millones de marcos, llegará a 10.200 millones en 1935 y superará los 17.000 millones en 1938. La Luftwaffe, la Fuerza Aérea prohibida por Versalles, fue reconstituida bajo el mando de Hermann Göring y presentada públicamente en marzo de 1935. La industria armamentística trabajaba en 3 turnos.
Hermann Göring supervisó el ambicioso Plan de 4 años, lanzado en 1936, diseñado para hacer a la economía alemana autosuficiente en materias primas estratégicas, hierro, caucho sintético, combustibles, y preparar al país para una guerra total en 4 años. El 7 de marzo de 1936, Hitler ordenó la remilitarización de Renania, la zona desmilitarizada en la frontera occidental de Alemania que el Tratado de Versalles había establecido como colchón entre Alemania y Francia. 3 batallones de la Wehrmacht cruzaron el Rin y ocuparon Aquisgrán, Treveris y Saarbrücken. Los generales alemanes estaban aterrorizados. Si Francia respondía militarmente, las fuerzas alemanas tenían orden de retirarse de inmediato. Francia no respondió. Gran Bretaña no respondió. Hitler, que había apostado y ganado de nuevo, extrajo la conclusión que marcaría su política exterior de allí en adelante. Las democracias occidentales no estaban dispuestas a combatir. El siguiente paso fue Austria. El 12 de marzo de 1938, las tropas alemanas cruzaron la frontera austriaca. No hubo combates. No hubo resistencia oficial. El canciller austriaco Kurt Schuschnigg había convocado un plebiscito para el 13 de marzo preguntando a los austriacos si querían mantener la independencia del país, pero Hitler se adelantó. La presión fue inmediata y total. Schuschnigg fue forzado a dimitir el 11 de marzo. Su sucesor, el nazi austriaco Arthur Seyss-Inquart, invitó a las tropas alemanas a entrar. Hitler entró en Linz, su ciudad natal de infancia, a bordo de un Mercedes descubierto, aclamado por multitudes. El 15 de marzo habló ante 100.000 personas en la Heldenplatz de Viena. El Anschluss, la anexión de Austria, incorporó al Reich a 10 millones de austroalemanes y con ellos a 200.000 judíos que de repente se encontraron bajo las leyes raciales nazis. Checoslovaquia fue la siguiente. La región de los Sudetes, en la parte occidental del país, albergaba a más de 3 millones de alemanes étnicos. Hitler apoyó abiertamente al Partido Alemán de los Sudetes de Konrad Henlein, que exigía autonomía completa y, en la práctica, la anexión al Reich. En septiembre de 1938, mientras las tropas alemanas se concentraban en la frontera, el mundo llegó al borde de la guerra. El primer ministro británico Neville Chamberlain voló 3 veces a Alemania en 2 semanas. Primero a Berchtesgaden el 15 de septiembre, luego a Bad Godesberg el 22 y finalmente a la Conferencia de Múnich el 29 y 30 de septiembre. La Conferencia de Múnich reunió a Hitler, Chamberlain, el primer ministro francés Édouard Daladier y el dictador italiano Benito Mussolini. Checoslovaquia no fue invitada. Sus representantes esperaron en un hotel mientras los 4 grandes decidían el destino de su país. El acuerdo alcanzado en la madrugada del 30 de septiembre cedía a Alemania los Sudetes, con sus extensas líneas de fortificación, sus industrias de armamento, sus minas de carbón y sus 3,5 millones de germanoparlantes. El embajador checo Jan Mastny lloró cuando Chamberlain le comunicó el resultado. Los checos fueron informados de que si rechazaban el acuerdo, enfrentarían solos a Alemania. Entonces terminaron con nosotros y nos dejaron ir, escribió el otro representante checo, Hubert Masaryk, en su informe posterior. La mañana del 30 de septiembre, Chamberlain visitó el apartamento privado de Hitler en la Prinzregentenplatz de Múnich con un papel de una página que prometía que los 2 países nunca más entrarían en guerra. Hitler firmó con sonrisas. De regreso en Londres, Chamberlain agitó ese papel desde la ventanilla de su avión y pronunció las palabras que quedarían para siempre como epítome del autoengaño: «Creo que esto significa paz en nuestro tiempo». Para el intérprete alemán Paul Schmidt, que viajaba en el automóvil de Chamberlain hacia el aeródromo, las multitudes que aclamaban al británico implicaban una cierta crítica a Hitler. El pueblo alemán también quería la paz. Hitler no tenía intención de detenerse. El 15 de marzo de 1939, en violación flagrante del Acuerdo de Múnich, las tropas alemanas ocuparon Bohemia y Moravia, el núcleo checo del país. Checoslovaquia dejó de existir. Eslovaquia se convirtió en un estado cliente de Berlín. Hungría se apoderó de Rutenia. En cuestión de horas, Alemania había absorbido un país entero sin disparar un tiro. Chamberlain declaró que Hitler había roto su promesa. En ese momento, incluso los más persistentes defensores del apaciguamiento en Londres y París comenzaron a revisar sus cálculos. La última pieza del puzzle antes del estallido de la guerra fue el pacto Molotov-Ribbentrop, firmado en Moscú el 23 de agosto de 1939.
El ministro de Relaciones Exteriores alemán Joachim von Ribbentrop voló a Moscú y negoció en horas un acuerdo de no agresión entre la Alemania nazi y la Unión Soviética que choqueó a los gobiernos de toda Europa, incluyendo a los propios miembros del Partido Comunista Alemán que habían estado combatiendo al nazismo como su enemigo existencial. El protocolo secreto, que el mundo no conocería oficialmente hasta los juicios de Nuremberg, dividía Europa del Este en esferas de influencia. Los países bálticos, Finlandia y el este de Polonia quedaban asignados a la URSS. El oeste de Polonia y el resto de Europa Central quedaban libres para la acción alemana. Hitler había garantizado que, al atacar Polonia, no tendría que combatir en dos frentes simultáneos. Era exactamente el escenario que los estrategas alemanes habían considerado fatal desde 1914. 8 días después de la firma del pacto, el 1 de septiembre de 1939 a las 4:45 de la mañana, el crucero de entrenamiento alemán Schleswig-Holstein, amarrado en el puerto de Danzig en una visita de cortesía, abrió fuego contra la instalación militar polaca de Westerplatte. 60 divisiones alemanas avanzaron simultáneamente desde el norte, el sur y el oeste. La Segunda Guerra Mundial había comenzado. Las calles de Berlín, ese 1 de septiembre de 1939, estaban casi desiertas. William Shirer, el corresponsal estadounidense que cubría la capital alemana, lo registró en su diario. El pueblo no estaba celebrando. Algunos curiosos miraban en silencio pasar el automóvil de Hitler hacia la Ópera Kroll, donde el Führer se dirigiría al Reichstag vestido con su chaquetilla militar gris. El pueblo está contra la guerra, había escrito Shirer el día anterior. La gente habla abiertamente. ¿Cómo puede entrar en una gran guerra un país cuya población está tan en contra de ella? Era una buena pregunta, y la respuesta en los meses siguientes sería, porque la maquinaria de un Estado totalitario no requiere el entusiasmo de su pueblo, solo requiere su obediencia. En 9 semanas, el ejército alemán destruyó a Francia. El mismo país que había resistido 4 años de guerra de trincheras entre 1914 y 1918 fue aplastado en una campaña que duró menos que el verano. Esa velocidad no fue accidente, fue la consecuencia de una doctrina militar nueva, unos comandantes audaces y un adversario que combatió la guerra equivocada. La invasión de Polonia había tomado 36 días, desde el 1 de septiembre hasta el 6 de octubre de 1939. La Wehrmacht empleó la misma combinación que definiría la Blitzkrieg, guerra relámpago. Columnas blindadas de Panzer con cobertura de la Luftwaffe, rompiendo las líneas defensivas enemigas a velocidades que desbordaban la capacidad logística del adversario de reorganizarse. El general Heinz Guderian, artífice de la doctrina blindada alemana, había pasado años argumentando que los tanques debían concentrarse en masa y usarse para penetrar y explotar, no para apoyar a la infantería. En Polonia esa teoría se verificó en días. En el flanco occidental, entre septiembre de 1939 y mayo de 1940, se produjo la extraña calma de la Sitzkrieg, la guerra sentada. Francia y Gran Bretaña habían declarado la guerra a Alemania el 3 de septiembre de 1939, pero no lanzaron ninguna ofensiva. Hitler, que necesitaba tiempo para reorganizar sus fuerzas tras Polonia, lo aprovechó. El 10 de mayo de 1940 lanzó la ofensiva occidental en 3 frentes simultáneos. El norte hacia los Países Bajos y Bélgica, el centro a través de las Ardenas y el sur sobre el Maginot. El movimiento clave fue el central. El general Erich von Manstein había propuesto cruzar las Ardenas, consideradas por el Estado Mayor francés como un terreno impenetrable para los blindados. Hitler aprobó el plan a pesar de las objeciones de varios generales. Fue su única decisión estratégica brillante en toda la guerra. En 3 días, las columnas de Panzer de Guderian cruzaron el Mosa en Sedan. El 15 de mayo, el primer ministro francés Paul Reynaud llamó personalmente al nuevo primer ministro británico Winston Churchill para decirle: «Hemos sido derrotados». Churchill voló a París al día siguiente. Los generales franceses le mostraron el mapa con las posiciones alemanas ya en la retaguardia de sus líneas. Churchill preguntó dónde estaba la masa estratégica francesa, la reserva para contraatacar. «No hay ninguna», respondió el general Gamelin con calma. El frente había colapsado.
Hacia el 24 de mayo, el Cuerpo Expedicionario Británico y el primer ejército francés, aproximadamente 400.000 hombres, estaban acorralados contra el Canal de la Mancha en torno a la ciudad portuaria de Dunkerque. Los Panzer de Guderian estaban a 2,5 kilómetros del perímetro del puerto, listos para el asalto final. En ese momento, Hitler emitió la orden de detener el avance. Se apoyó en el argumento del general Gerd von Rundstedt sobre la necesidad de proteger los tanques en terreno pantanoso para el avance final hacia París, y en la garantía de Göring de que la Luftwaffe podría acabar con los soldados atrapados desde el aire. Los generales Guderian y Erich von Manstein estaban furiosos. Tenían al ejército británico al alcance de la mano. Lo que siguió fue lo que los británicos llamaron el milagro de Dunkerque. Entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940, una heterogénea flota de buques de guerra, pesqueros, ferries y yates privados evacuó 338.000 soldados británicos y 100.000 franceses de las playas batidas por la Luftwaffe. Dejaron atrás todo su equipamiento pesado, cientos de tanques, camiones, piezas de artillería y 40.000 prisioneros cayeron en manos alemanas. Las tropas fueron salvadas, pero su material quedó en las arenas de Normandía. Churchill convirtió esa derrota táctica en una victoria narrativa histórica con su discurso del 4 de junio ante los comunes: «Combatiremos en las playas, nunca nos rendiremos». Hitler entendió tarde, si es que lo hizo alguna vez, lo que había dejado escapar. El 14 de junio de 1940, las tropas alemanas marcharon por los Campos Elíseos de París. La ciudad había sido declarada ciudad abierta para evitar su destrucción. Las campanas repicaron en todo el Reich, las sirenas de los barcos en el Rin. El 22 de junio, en el bosque de Compiègne, en el mismo vagón de ferrocarril donde Alemania había firmado el armisticio en 1918, el gobierno francés del mariscal Henri-Philippe Pétain firmó la rendición. Hitler exigió que la ceremonia se realizara en ese vagón exacto y en ese lugar exacto, una inversión deliberada y teatral de la humillación de 1918. El intérprete alemán Paul Schmidt, testigo del momento, describió a Hitler dominado por la emoción mientras escuchaba los términos del armisticio. El Reich controlaba ahora 2/3 de Francia y tenía acceso al Atlántico. Con Europa occidental sometida, Hitler esperaba que Gran Bretaña negociara. El 19 de julio de 1940 ofreció públicamente la paz en un discurso ante el Reichstag. La respuesta llegó en minutos. El Ministerio de Exteriores británico la rechazó por radio antes incluso de que el traductor oficial hubiera terminado de transcribir el texto. Planificó entonces la invasión anfibia de las Islas Británicas, la Operación León Marino, pero los generales de la Wehrmacht la consideraban inviable sin el dominio aéreo previo. La Luftwaffe de Göring aseguró que podría lograrlo. La batalla de Inglaterra, librada entre julio y octubre de 1940, demostró que no. La RAF, con sus cazas Spitfire y Hurricane y con el apoyo del radar, tecnología que la Alemania nazi había subestimado sistemáticamente, resistió el ataque alemán. El 17 de septiembre de 1940, Hitler pospuso indefinidamente la Operación León Marino. Nunca se reanudaría. La atención de Hitler ya estaba volteada hacia el este. El 18 de diciembre de 1940 firmó la Directiva número 21, que ordenaba al ejército alemán prepararse para destruir a la Unión Soviética en una campaña rápida antes de que terminara la guerra contra Gran Bretaña. Le puso el nombre en clave de Operación Barbarroja, por el emperador medieval Federico I Barbarroja, Barbarroja, según la leyenda dormido en las montañas Kyffhauser de Turingia, esperando resurgir cuando Alemania lo necesitara. Era el tipo de aura mítica que fascinaba a Hitler, y como el propio Barbarroja, que murió ahogado en la Tercera Cruzada antes de cumplir su misión, la operación terminaría en desastre. Solo hay que patear la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará. Así le describió Hitler a Rundstedt lo que esperaba de la invasión de la Unión Soviética. Era la mañana del 22 de junio de 1941. En ese preciso momento, 150 divisiones alemanas y sus aliados, la mayor fuerza de invasión jamás ensamblada, cruzaban una frontera de 2.900 kilómetros desde el Báltico hasta el Mar Negro, la misma fecha en que Napoleón había invadido Rusia 129 años antes. El ejército soviético fue tomado completamente por sorpresa. Stalin había recibido docenas de advertencias de inteligencia sobre la invasión inminente,
de sus propios espías, del servicio de inteligencia británico, incluso del embajador alemán, y las había ignorado todas. Consideraba que era una provocación occidental para arrastrar a la URSS a la guerra. En las primeras horas de la invasión, la comunicación entre el alto mando soviético y las unidades de primera línea fue, literalmente, inoperante. Las primeras oleadas de la Luftwaffe destruyeron en tierra más de 1.200 aviones soviéticos en las primeras horas del 22 de junio, muchos de ellos formados en filas ordenadas en los aeródromos fronterizos. La ofensiva alemana avanzó en 3 grupos de ejércitos. El Grupo de Ejércitos Norte, bajo el mando del mariscal Wilhelm von Lieb, avanzó desde Prusia Oriental hacia los países bálticos con destino a Leningrado. El Grupo de Ejércitos Centro, bajo el mariscal Fedor von Bock, marchó hacia Minsk y luego Smolensk en dirección a Moscú. El Grupo de Ejércitos Sur, bajo el mariscal Gerd von Rundstedt, atacó Ucrania hacia Kiev. Los resultados iniciales fueron asombrosos. En las primeras semanas, los alemanes capturaron cientos de miles de prisioneros, destruyeron miles de tanques soviéticos y avanzaron cientos de kilómetros. El 16 de julio de 1941, el Grupo de Ejércitos Centro tomó Smolensk, a solo 360 kilómetros de Moscú. Pero aquí comenzó la primera gran disputa estratégica de la campaña. Los generales del Estado Mayor, encabezados por Franz Halder, querían concentrar todas las fuerzas disponibles en el avance directo sobre Moscú. Hitler no. Quería primero completar el cerco de Kiev y tomar Ucrania con sus recursos agrícolas e industriales y asegurar el flanqueo sur antes de volver a Moscú. El 21 de agosto, en una directiva que causó conmoción entre el alto mando, Hitler ordenó al Grupo Centro detener su avance y enviar unidades blindadas al norte y al sur. El general Halder anotó en su diario que era el error estratégico más grave de esta campaña oriental. El cerco de Kiev se completó el 26 de septiembre de 1941 con resultados espectaculares: 665.000 prisioneros soviéticos. Pero el tiempo perdido fue irreparable. En este contexto, el 6 de junio de 1941, 2 semanas antes de la invasión, el alto mando supremo de la Wehrmacht había emitido la infame Orden del Comisario. Solo se distribuyeron 30 copias a los principales comandantes. No era una directiva militar ordinaria. Ordenaba que todos los comisarios políticos soviéticos capturados debían ser eliminados por las armas de inmediato. El ejército también recibió instrucciones de que 4 Einsatzgruppen, grupos de acción, de las SS operarían en la retaguardia de las fuerzas de combate con tareas especiales. La eliminación de funcionarios soviéticos y de todos los judíos de los territorios ocupados. Los Einsatzgruppen A, B, C y D, de entre 500 y 1.000 hombres cada uno, procedentes de las SS, la Gestapo y la Policía Criminal, comenzaron su trabajo el mismo día de la invasión. En los primeros meses mataron a decenas de miles de personas. La Blitzkrieg no solo era una guerra de conquista, era también una guerra de exterminio. El invierno llegó antes de que el plan original lo hubiera previsto. La campaña había sido retrasada 6 semanas respecto a la fecha original, el 15 de mayo, por la necesidad de que Alemania socorriera la fallida invasión italiana de Grecia, que terminó con las tropas alemanas ocupando Yugoslavia y Grecia en abril de 1941. Esas 6 semanas resultarían fatales. La Operación Tifón, el asalto final sobre Moscú, se lanzó el 2 de octubre de 1941. En pocas semanas, las unidades alemanas avanzadas podían ver las torres del Kremlin con sus prismáticos. Pero el lodo del otoño ruso, el Rasputitsa, como lo llamaban, convirtió los caminos en pantanos intransitables. Después del lodo llegó el frío. El peor invierno en Rusia en 140 años. En diciembre, la temperatura cayó a -35 y -40 grados centígrados. Los soldados alemanes no tenían ropa de invierno. El alto mando había calculado que la campaña estaría terminada para el otoño. El 5 de diciembre de 1941, el general Georgi Chukov lanzó la contraofensiva soviética ante Moscú. Las divisiones siberianas, perfectamente equipadas para el frío, empujaron a las exhaustas fuerzas alemanas hacia atrás. Hitler respondió con órdenes estrictas de no retroceder. Ninguna unidad debía ceder terreno voluntariamente. Destituyó al mariscal von Brauchitsch como jefe del ejército de tierra el 19 de diciembre y asumió él mismo el mando directo.
La crisis de diciembre de 1941 fue contenida, pero al precio de decenas de miles de muertos por el frío, amputaciones en masa y el colapso de la logística. Y el 11 de diciembre de 1941, 4 días después de Pearl Harbor, Hitler declaró la guerra a Estados Unidos. Ahora Alemania combatía simultáneamente en el este, en el norte de África y sobre el Atlántico contra la mayor potencia industrial del mundo. El punto de no retorno había sido cruzado. El capitán Ernst Junger, destacado en París como oficial de la censura militar del alto mando en el Hotel Majestic, observó el deterioro del frente oriental desde la distancia privilegiada de la capital ocupada. En sus diarios de ese periodo registró cómo la atmósfera en los círculos militares alemanes de París comenzó a cambiar en el invierno de 1941 a 1942. La confianza de los primeros meses, el optimismo de la Blitzkrieg, fue reemplazada por algo más sombrío. Los oficiales de permiso que llegaban del este traían consigo un silencio denso. No hablaban de lo que habían visto. El 31 de enero de 1943, a las 7:35 de la mañana, el mariscal de campo Friedrich Paulus envió desde su sótano en los almacenes Univermag de Stalingrado su último mensaje al Führerhauptquartier. Sus tropas estaban al límite de sus fuerzas. Horas después salió a las líneas soviéticas con los brazos levantados. Era el primer mariscal de campo alemán capturado con vida en la historia del ejército. Hitler, cuando supo que Paulus se había rendido en lugar de suicidarse, como él había esperado, estalló en una furia que duró horas. El camino a ese sótano había comenzado en el verano de 1942. Hitler había decidido concentrar la campaña de 1942 en el sur, la Operación Azul, cuyo objetivo era apoderarse de los campos petrolíferos del Cáucaso. La operación se diseñó en 3 fases: rodear a las fuerzas soviéticas al oeste del río Don, avanzar a lo largo del Volga hasta Stalingrado para establecer una posición de bloqueo defensivo y luego penetrar profundamente hacia el Cáucaso. Para la segunda fase se asignó el sexto ejército del general Paulus y el cuarto ejército Panzer del general Hermann Hoth. La ofensiva comenzó el 28 de junio de 1942 con los éxitos rápidos que Hitler esperaba. Para agosto, las fuerzas alemanas estaban peleando en las calles de Stalingrado. Lo que debía ser una posición defensiva se había convertido en un objetivo de prestigio personal para Hitler. La ciudad llevaba el nombre de su adversario. En lugar de dejarlo como un punto bloqueado y continuar al Cáucaso, Hitler exigió la conquista total de la ciudad. El sexto ejército fue enviado a una batalla de desgaste urbano para la que no estaba diseñado, peleando calle por calle, edificio por edificio, habitación por habitación en las ruinas industriales a orillas del Volga. El 14 de octubre de 1942, la Luftwaffe lanzó más de 3.000 misiones en un solo día sobre Stalingrado. La ciudad era escombros iluminados por el fuego, pero los defensores soviéticos se aferraban a cada metro de aquellas ruinas con una tenacidad que desconcertaba a los comandantes alemanes. El 19 de noviembre de 1942, el mariscal Zhukov lanzó la Operación Urano, el contraataque más brillantemente diseñado de la guerra en el este. 2 ejércitos soviéticos atacaron simultáneamente los flancos del sexto ejército alemán, que estaban cubiertos por divisiones rumanas e italianas notoriamente más débiles y peor equipadas. En 4 días, las pinzas soviéticas se cerraron alrededor de Stalingrado. El 23 de noviembre, 330.000 soldados del sexto ejército quedaron rodeados en una bolsa de 50 kilómetros de diámetro. Göring prometió a Hitler que la Luftwaffe podría suministrar a las tropas cercadas 500 toneladas diarias de material por aire. Nunca logró más de 100 en sus mejores días, y el promedio fue muy inferior. Los soldados dentro de la bolsa comían caballos muertos. La temperatura descendía a menos 30 grados. Las municiones se agotaban. El mariscal Erich von Manstein fue enviado a organizar un corredor de rescate con el grupo de ejércitos Don, pero el sexto ejército, por orden expresa de Hitler, no podía intentar una ruptura hacia él. El 19 de diciembre, el avance de Manstein quedó detenido a 50 kilómetros de la bolsa, demasiado lejos para que las fuerzas agotadas de Paulus pudieran alcanzarlo aunque Hitler lo hubiera permitido. El 8 de enero de 1943, los soviéticos ofrecieron rendición con condiciones: vida, alimentos, atención médica para los heridos, repatriación al terminar la guerra. Paulus rechazó la oferta bajo presión de Hitler.
El 10 de enero comenzó la ofensiva final soviética para aplastar la bolsa. El 16 de enero cayó el último aeródromo utilizable para los vuelos de suministro. El 30 de enero de 1943, 10º aniversario del ascenso de Hitler al poder, el régimen emitió por radio el discurso de Goebbels en Berlín: Alemania nunca se rendirá. Esa misma mañana, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo. En la historia del ejército alemán, ningún mariscal de campo había caído prisionero. El mensaje era claro. Paulus no lo interpretó así. Al día siguiente se rindió. El balance final de Stalingrado fue el siguiente. De los 330.000 soldados rodeados, aproximadamente 91.000 fueron capturados, de los cuales solo 6.000 regresarían a Alemania, algunos de ellos décadas después. Los muertos alemanes dentro de la bolsa se estiman en más de 150.000. Las pérdidas rumanas, italianas y húngaras en los flancos sumaron al menos otros 150.000. En total, la batalla de Stalingrado costó a las potencias del eje en torno a 800.000 bajas, contando el periodo completo de julio de 1942 a febrero de 1943. El 18 de febrero de 1943, Goebbels compareció ante 14.000 personas en el Palacio de los Deportes de Berlín y pronunció el discurso de la guerra total, convocando a la nación a un esfuerzo máximo. ¿Queréis la guerra total?, gritó. La multitud respondió con un rugido, pero detrás de las cámaras y los micrófonos, los informes confidenciales de la Gestapo pintaban una realidad diferente. La moral civil alemana había sufrido un golpe sin precedentes. La leyenda de la invencibilidad de la Wehrmacht había quedado enterrada en las nieves de Stalingrado. La campaña de bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas añadió una dimensión nueva de horror al frente interno. En la noche del 27 al 28 de julio de 1943, más de 700 aviones de la RAF lanzaron 2.236 toneladas de bombas incendiarias sobre Hamburgo en una hora. Las condiciones climáticas y la concentración de incendiarias crearon un fenómeno hasta entonces desconocido, una tormenta de fuego. El calor a nivel del suelo alcanzó 1.500 grados centígrados. Ciclones de fuego arrasaron barrios enteros. 40.000 personas murieron en un solo ataque. El ministro de Armamentos Albert Speer le advirtió a Hitler que si 6 ciudades más eran atacadas de esa manera, la producción industrial alemana podría quedar paralizada. Desde su cuartel general, sin haberse acercado nunca a una ciudad bombardeada, Hitler respondió: «Usted lo pondrá todo en orden de nuevo». Speer nunca pudo poner todo en orden de nuevo. La producción alemana siguió aumentando hasta 1944 gracias a la racionalización forzada que Speer impuso, pero la ofensiva aérea aliada post-invasión fue definitiva. Entre mayo y septiembre de 1944, los bombardeos aliados redujeron la producción de petróleo sintético alemán de 359.000 toneladas mensuales a 24.000. Los aviones alemanes no tenían con qué volar, los tanques no tenían con qué moverse. El Reich funcionaba en reservas. La última entrada en el diario del capitán Ernst Jünger, escrita en Kirchhorst en los primeros días de 1945, registra el sonido de los cañones soviéticos llegando desde el este como un trueno que no cesa. Para el invierno de 1944 a 1945, casi cualquier alemán con acceso a información real sabía que la guerra estaba perdida. Lo que quedaba por discutir era cuántos morirían antes de que terminara, y cuánto del tejido físico y humano de Alemania quedaría en pie. Mientras tanto, Adolf Hitler, que había abandonado el Führerhauptquartier de Rastenburg, en Prusia Oriental, el 20 de noviembre de 1944, llevaba ya semanas refugiado en el Führerbunker bajo el jardín de la Cancillería del Reich en Berlín, a 15 metros de profundidad bajo tierra. No emergería de ese laberinto de hormigón de forma definitiva. A quienes lo visitaban después de meses de ausencia, el deterioro físico les impactaba. Los ojos hinchados e inyectados en sangre, la piel cetrina, los hombros encorvados, el brazo izquierdo temblando con un temblor incontrolable que los médicos reconocían como una señal temprana de Parkinson. El uniforme, antes inmaculado, tenía manchas. Se sostenía en dosis de anfetaminas y sedantes que su médico personal, el doctor Theodor Morell, le administraba desde 1938. La realidad táctica era brutal. En enero de 1945, el mariscal Georgi Zhukov lanzó la ofensiva del Vístula Oder,
que en poco más de 2 semanas llevó al Ejército Rojo desde el Vístula hasta el Oder, a 90 kilómetros de Berlín. En el oeste, el fracasado contraataque alemán en las Ardenas, la Operación Niebla de Otoño o Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, había consumido las últimas reservas blindadas del Reich sin lograr ninguno de sus objetivos. Tras las Ardenas, el ejército alemán en el oeste no podría montar ninguna defensa coherente. Las tropas estadounidenses cruzaron el Rin en Remagen el 7 de marzo de 1945, aprovechando un puente que los alemanes olvidaron destruir. En las reuniones informativas diarias del búnker, los generales presentaban mapas con la situación real. Hitler escuchaba y luego imponía contraórdenes basadas en unidades que ya no existían, en divisiones que los mapas señalaban, pero que en realidad eran decenas de hombres cansados y hambrientos. Cuando en la reunión del 22 de abril de 1945, el general Hans Krebs tuvo que informar que el general Felix Steiner no había podido lanzar el contraataque que Hitler había ordenado porque simplemente no tenía las fuerzas para hacerlo, el Führer entró en colapso. Ordenó salir a todos, salvo su círculo más íntimo, Bormann, Keitel, Krebs y Burgdorf. Y entonces dijo con voz apagada lo que nunca había dicho en 12 años: «La guerra está perdida». Los generales que lo rodearon no respondieron. Göring, desde Berchtesgaden, envió un telegrama el 23 de abril preguntando si Hitler había renunciado de facto al mando y si él, como sucesor oficial designado, debía asumir el liderazgo del Reich. La reacción de Hitler fue inmediata y volcánica. Destituyó a Göring de todos sus cargos, lo expulsó del partido y ordenó su arresto, con Bormann presionando por su ejecución. 4 días después llegó la noticia de que Himmler, mi leal Heinrich, estaba negociando secretamente con el conde Folke Bernadotte de la Cruz Roja Sueca para ofrecer la rendición de Alemania a los aliados occidentales mientras continuaba la lucha contra los soviéticos. Era el último de los hombres del círculo íntimo original: Röhm ejecutado, Hess capturado en Escocia, Göring destituido, ahora Himmler traicionando. En el búnker, solo Goebbels permaneció fiel. Había llegado al búnker con su esposa Magda y sus 6 hijos, declarando que no deseaba vivir en un mundo sin el nazismo. El 28 de abril, con los cañones soviéticos a menos de 1 kilómetro, Hitler dictó su testamento político y personal. No contenía revelaciones, arrepentimiento ni reconocimiento de responsabilidad. Responsabilizaba de la guerra a los estadistas internacionales de origen judío o que trabajaban para intereses judíos. Nombraba al almirante Karl Dönitz como su sucesor como presidente del Reich y a Joseph Goebbels como canciller. Goebbels moriría al día siguiente tras envenenar a sus 6 hijos y suicidarse junto a su esposa Magda en el jardín de la Cancillería. Esa misma noche, Hitler se casó con Eva Braun en una ceremonia civil en el pasillo del búnker. El oficial convocado de urgencia tuvo que preguntar por protocolo legal si ambos contrayentes eran de origen ario puro. La novia, vestida de negro, firmó los documentos como Eva Hitler por primera y única vez. El 30 de abril de 1945, a las 3:15 de la tarde, Adolf Hitler y Eva Braun se retiraron a su estudio privado en el búnker. Los asistentes en el pasillo oyeron un disparo. Cuando entraron, Hitler estaba muerto de un tiro en la sien derecha, su pistola Walter PPK 7,65 milímetros en la mano. Eva Braun había ingerido cianuro. Sus cuerpos fueron envueltos en mantas y subidos al jardín de la Cancillería, empapados en gasolina y quemados mientras los obuses soviéticos seguían cayendo. Las SS formaron brevemente. El círculo íntimo los observó. En el jardín destruido no quedó gran cosa. El 2 de mayo, el general Helmut Weidling, comandante de la defensa de Berlín, se rindió ante el mariscal Zhukov. En los últimos días de combate en la ciudad, el Ejército Rojo había sufrido 81.116 muertos y 280.251 heridos. Los civiles berlineses habían padecido semanas de combates callejeros, de violaciones sistemáticas documentadas por el propio ejército soviético en sus archivos, de hambre y de terror. La rendición formal de Alemania se firmó en la madrugada del 7 al 8 de mayo de 1945 en Reims, ante el general Dwight D. Eisenhower. Una segunda firma, exigida por Stalin, se realizó en Berlín-Karlshorst el 8 de mayo. En enero de 1945, el Ejército Rojo había encontrado el complejo de Auschwitz prácticamente desmantelado. Himmler había ordenado evacuar a los prisioneros en marchas de la muerte hacia el oeste.
60.000 personas en pleno invierno, 2/3 de las cuales nunca llegaron a su destino, y destruir las cámaras de gas y los crematorios. Lo que encontraron los soviéticos fueron 7.500 sobrevivientes apenas vivos, 600 cadáveres y los archivos que los propios nazis habían construido con precisión burocrática. A lo largo del verano de 1945, los aliados descubrieron uno tras otro los campos en suelo alemán: Buchenwald, Bergen-Belsen, Dachau. En Dachau, construido para 5.000 reclusos, encontraron 30.000 personas hacinadas en condiciones de inanición y enfermedad. Cerca de la entrada, en un desvío de ferrocarril, había 50 vagones de carga con 2.000 cadáveres y moribundos. Un transporte de Buchenwald que había llegado el 27 de abril. Un solo superviviente entre los 2.000. Cuando fue desenterrado de entre los cuerpos, miró frenéticamente a los soldados estadounidenses y preguntó una y otra vez: ¿Frey? ¿Frey? ¿Libre? ¿Libre? Lo que quedó de Alemania en mayo de 1945 era irreconocible. Berlín era escombros. Hamburgo era escombros. Colonia, Dresde, Nuremberg. La ciudad de los congresos del partido, donde las tropas estadounidenses detonaron la enorme esvástica de piedra el 22 de abril de 1945 en un gesto de alto valor simbólico. Escombros. Más de 60 millones de personas habían muerto en el conflicto que el Tercer Reich había desencadenado. 6 millones de judíos habían sido asesinados de forma sistemática e industrial. 27 millones de ciudadanos soviéticos, militares y civiles, habían perecido. Alemania misma había perdido entre 6 y 7 millones de muertos entre militares y civiles. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron el 20 de noviembre de 1945, establecerían por primera vez en la historia el principio de responsabilidad individual por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Göring fue condenado a muerte y se suicidó con cianuro la noche antes de su ejecución. Ribbentrop, Keitel, Jodl y otros 9 fueron ahorcados. Himmler había sido capturado y se había mordido una cápsula de cianuro el 23 de mayo antes de ser interrogado. La Alemania que emergió de las cenizas no era la Alemania de 1933 ni la del Kaiser. La división en 2 estados, la República Federal al oeste y la República Democrática Alemana al este, duró 45 años. El proceso de Entnazifizierung, desnazificación, fue incompleto, contradictorio y en muchos casos interrumpido por las necesidades de la Guerra Fría. Muchos funcionarios, jueces, médicos y burócratas que habían servido al régimen continuaron sus carreras en la nueva República Federal. Fue solo décadas después, a través del trabajo de historiadores, juicios tardíos y el testimonio de los sobrevivientes, que el peso real de lo ocurrido comenzó a integrarse plenamente en la conciencia alemana y europea. El Tercer Reich duró 12 años y 4 meses. El Reich de los 1000 años que Hitler había prometido. En ese tiempo transformó una de las culturas más avanzadas de Europa en el mayor aparato de destrucción que la humanidad había conocido, arrastrando consigo a generaciones enteras de alemanes, algunos entusiastas, muchos obedientes, algunos resistentes y muchos silenciosos, en una catástrofe que todavía define los límites de lo humanamente posible. No fue inevitable. Requirió decisiones, leyes, firmas, órdenes, miradas hacia otro lado y obediencia activa de millones de personas. Esa, más que cualquier otra, es la lección que la historia del Tercer Reich no puede dejar de enseñar.